¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este fascinante mundo de la historia. En esta oportunidad del Colegio Ciberuni les envío un cordial saludo a través de nosotros los profesores, esperando de que se encuentren bien de salud en compañía de sus familiares y demás personas. En esta oportunidad el tema preparado para el día de hoy es cultura nazca. Ese es el tema preparado para los alumnos del segundo año de secundaria. Y quien les habla en esta oportunidad es el profesor Moisés Castro Vera, licenciado en Historia y Ciencias Sociales. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores del pasado. Así que bienvenidos, mis queridos peripatéticos, a este mundo fascinante de la historia. En primer lugar, vamos a dar inicio con la ubicación de la cultura nazca. Se dice que la cultura nazca está ubicado al sur de Lima, en la región Ica, al sur también de la región Ica, entre los límites con Arequipa. Esta cultura se ha desarrollado en una zona desértica, conocida también como las Pampas de Nazca. A continuación, veremos su cronología. La cultura nazca es una civilización pre-inca del sur del Perú. Se desarrolló entre los años 300 a.C. y 800 después de Cristo. Su territorio llegó a abarcar zonas de Chincha hacia el norte, pero sobre todo Arequipa al sur. Hasta en el siglo VI después de Cristo aumentaron sus contactos con la región andina, llegando inclusive a las zonas altas de Ayacucho y Huancavelica. Este contacto tuvo especial importancia para la formación de la cultura Wari, puesto que con esta cultura desarrollaron un intercambio comercial. Llevaban productos de la costa para intercambiarlos por lana, que era una de las fuentes de la economía de los que habitaban sobre todo en las zonas altas de Ayacucho y Huancavelica. A continuación veremos al descubridor de la cultura nazca. Hablaremos de el pionero de la arqueología peruana. El descubridor científico de esta cultura es el alemán Federico Max Zülle, quien estudió por primera vez entre los años 1900 y 1901. Con los hallazgos que hizo en Ocucaje, Zülle identificó el origen de las características de la cultura a la que predominó proto-nazca, y a la que cronológicamente ubicó como anterior al expansionismo de Tiahuanaco. Con ustedes, el descubridor de la cultura nazca, el pionero de la arqueología peruana, Federico Max Zülle, quien también a su vez plantea el origen inmigracionista de los primeros hombres andinos, ¿no? Sobre todo en el poblamiento andino. Organización político y social de la cultura nazca. Fue una sociedad teocrática, puesto que los sacerdotes eran los personas más importantes. Ellos eran la autoridad central, se encargaban de organizar las labores comunitarias y dirigían las ceremonias religiosas. Seguidamente se dice que la cultura nazca fue teocrática y militarista, puesto que los guerreros destacaban la segunda clase política y social de esta cultura, orgullosos, muy respetados dentro de la cultura nazca. Luego viene la clase dominada. En este caso tenemos en primer lugar a los artesanos. Eran ceramistas, textileros, astrólogos, músicos y soldados. Residían en pequeñas ciudades, en centros ceremoniales como Cahuachi y Tinguiña. Estaban al servicio de los sacerdotes y de los guerreros. Luego, la base de esta organización político-social eran los agricultores y pescadores, quienes residían en diversos puntos del territorio, en los valles, en las cercanías del mar, aprovechando el espacio para la producción de la pesca. Entonces tenemos dentro de la organización social, en primer lugar, a los sacerdotes, luego los guerreros, luego los artesanos y finalmente a los agricultores y pescadores, teniendo en cuenta que la agricultura y la pesquería fueron parte de la economía de esta cultura.
Hablaremos a continuación de la organización económica. Su economía estaba basada en la agricultura a pesar de estar ubicados en una zona muy desértica del Perú, pero aprovecharon el caudal de los ríos durante el verano por medio de embalses y canales de río que alimentaban y cultivaban. Tuvieron un sofisticado sistema de acueductos subterráneos, pozos y embalses para mantener el riego de sus cultivos en las épocas de sequía. Algunos de los acueductos aún hoy siguen en uso. Los cultivos más comunes de los Nazca fueron el maíz, el frijol, el cacahuate, la guayaba, la calabaza, la yuca, el ají y el algodón. Actualmente el algodón, porque inicialmente era otro tipo de algodón el que habitaba por esta zona. Los Nazca también comenzaron a pescar y fue una de sus actividades comerciales. Se asentaron cerca de los mares. Los pobladores aprovechaban la riqueza del mar a través de la pesca y el marisqueo, teniendo en cuenta que estaban muy cerca al mar de Paracas, considerado por muchos el mar más rico del mundo, por la gran presencia de fitoplancton y zooplancton, lo que permite la gran cantidad de peces y demás animales marinos que aprovechan este organismo microbiológico como alimento. Así llegamos a las manifestaciones culturales. Recuerden que entendemos por manifestaciones culturales a todas aquellas actividades realizadas por los hombres durante sus costumbres, su forma de vida y demás. Empezaremos con la cerámica Nazca. Nos dice que la cerámica Nazca fue realizada totalmente a mano. Las arcillas, las fases intermedias presentaban una elaboración homogénea decorada con engobes de pigmentos, minerales naturales y bruñidas. Los colores que utilizaban la cultura Nazca en sus cerámicas eran el blanco, el negro, el rojo, el vino tinto, el naranja, el amarillo, el gris, el marrón, el violeta y el rosado. Razón por la cual la cerámica Nazca es considerada le consideraban a los Nazca como los pintores de América, puesto que utilizaron entre 11 a 15 colores en sus representaciones pictográficas de su cerámica. Asimismo, se asume, según algunos arqueólogos, que es por su temor al vacío. Según la concepción religiosa, los vacíos dentro de las cerámicas permitían que por ahí ingresen espíritus malignos, así que es por eso que pintaban toda la cerámica. En su arquitectura, Cahuachi viene a ser el centro ceremonial más importante de esta cultura. Fue la primera cultura urbana del antiguo Perú. Su arquitectura se caracterizaba por la construcción de grandes centros urbanos y ceremoniales, utilizando como material de construcción el adobe rectangular y el barro. Entre sus principales centros arquitectónicos tenemos a Cahuachi y Tinguiña. Son una especie de construcción piramidal superpuesta una sobre otra, elevada sobre una montaña. Estos eran centros ceremoniales donde vivían principalmente los sacerdotes y los guerreros. Con ustedes, Cahuachi. Cahuachi también es considerada como la capital de la cultura Nazca, como dato adicional para esta parte de la diapositiva. Un tema aparte para nosotros son los geoglifos Nazca, conocidos comúnmente como líneas de Nazca. Según Paul Kosok, son calendarios astronómicos realizados durante los solsticios y equinoccios. Están compuestos por varios de cientos de figuras que abarcan diseños tan simples como líneas, hasta más complejas figuras zoomorfas y fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la superficie. Lo asombroso es que estas líneas solamente pueden verse desde zonas elevadas en su integridad y sobrevolar el desierto, lo cual despertaron grandes preguntas sobre las intenciones y habilidades de cómo hicieron estas líneas. Para algunos estudiosos de estas líneas, sobre todo algunos ufólogos, los que se dedican a los seres extraterrestres, asumen que seres extraterrestres habitaron en esta zona y tuvieron contacto con los nazcas. Es por eso que un modo de comunicación para mostrar lo que tenían los nazcas era mostrarle a través de figuras que ellos puedan observarlos desde el espacio.
pero esta teoría aún sigue sin demostrar su fiabilidad. Así que los geoglifos Nazca, conocidos como las líneas de Nazca. Historia del descubrimiento de Nazca. El primer avistamiento registrado de las líneas de Nazca data del año 1547, donde el cronista Pedro Cieza de León escribe sobre la existencia de estas líneas. Ese fue el primer avistamiento registrado sobre la línea de Nazca. Se dice que también Julio César Tello tenía conocimiento respecto a estas líneas. Este descubrimiento fue por muchos años abandonado, si no fue hasta 1927 cuando el arqueólogo Toribio Mejía Sexpe, como parte de la tercera expedición arqueológica de la Universidad San Marcos, marcaría el descubrimiento moderno de las líneas de Nazca, cuyas impresiones serán publicadas 12 años después por el mismo arqueólogo. Asimismo, Toribio Mejía Sexpe lo consideró como unos caminos sagrados. Entonces, el descubridor de las líneas de Nazca o los geoglifos de Nazca es el arqueólogo Toribio Mejía Sexpe, porque fue el primero en hacer un trabajo científico sobre estas líneas. Ahí tenemos muchas de las líneas. Tenemos el colibrí, como que está en la moneda de 2 soles. Tenemos la araña, tenemos la ballena, el mono y así otras líneas más. María Reich. Victoria Maria Reich Neumann, popularmente conocida como María Reich, fue una mujer alemana que llegó al Perú en 1933 para ser profesora. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la dama de Nazca debido a su vocación y en la entrega de este desarrollo. María Reich se quedó en el Perú porque durante el año de 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, lo cual le impidió volver a su país, que en este caso era Alemania. En el año de 1941, María Reich conoció al profesor Paul Kosok, un arqueólogo norteamericano estadounidense, quien mostró la línea de Nazca. A partir de ese momento, María Reich descubrió su vocación, se retiró hacia el desierto para convertirse en defensora e impulsora del estudio de los geoglifos o líneas de Nazca. Las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por el Perú en el año 1993 y al año siguiente la UNESCO, las Naciones Unidas, lo declara como Patrimonio Cultural de la Humanidad. María Reich muere a los 85 años el 8 de junio de 1998 en la ciudad de Lima, Perú. Cabe resaltar que María Reich no aclaró específicamente sobre qué era para ella las líneas de Nazca. Según algunos, sugirió varias hipótesis. Una de ellas fue caminos de conexión astral. Otra de ellas dijo que era como un jardín que antiguamente estaba colocado donde habían plantas. Luego se sumó a lo que dijo Paul Kosok como un calendario astral, pero finalmente murió sin dejarnos en claro para ella qué eran las líneas de Nazca. Esto nos da una interpretación, porque hasta el día de hoy las líneas de Nazca no se sabe ciencia cierta para que fueron hechas por esta cultura. Fin de la exposición. Ahora sí, vamos a dejarles 5 preguntas nada más, 5 preguntas puntuales respecto a esta línea de Nazca para su práctica en el cuaderno. Recuerden que tienen que realizar un mapa conceptual respecto a este tema y después desarrollar las siguientes preguntas. Primero, la primera pregunta: ¿a quién se le atribuye el descubrimiento de las líneas de Nazca? ¿Quién fue el descubridor de las líneas de Nazca? Segunda pregunta: ¿quiénes fueron, plural, quiénes fueron los estudiosos de estas líneas? Son 2 personajes.
Tercera pregunta, ¿cuál es la ubicación y la capital de la cultura Nazca? Ubicación y capital de la cultura Nazca. Cuarta pregunta, ¿qué representa su cerámica de Nazca? ¿Qué representa su cerámica Nazca? Y quinta pregunta, para ustedes, queridos alumnos, ¿qué son y por qué se hicieron las líneas de Nazca? Bueno, hasta aquí una clase más, esperando de que haya sido de su completo agrado, pero sobre todo esperando alguna comunicación con ustedes a través del WhatsApp de la institución, para lo cual poder aclarar algunos temas. Dios mediante, un saludo cordial para cada uno de ustedes y Dios lo bendiga, mis queridos peripatéticos. Permiso.